también comunidad de Santiago de Chile, de Toledo, de Sevilla, de España en general. Bienvenidos a este primer diálogo de Instituto de Igualdad y Fundación Pablo Iglesias a propósito de la cooperación internacional y los desafíos locales en esta era post-COVID. Antes que todo, quisiera agradecer enormemente el apoyo de Jimena San Clemente, responsable internacional de la Fundación Pablo Iglesias, por apoyar las gestiones para la realización de este primer diálogo y los distintos conversatorios que vamos a realizar durante los meses de febrero y marzo. En esta oportunidad está con nosotros Alfredo Sánchez Monteseirín, quien es médico cirujano de la Universidad de Sevilla, con una larga carrera política que se remonta por allá en los años 80, ha sido dirigente regional y nacional del PSOE, ha sido también alcalde de Sevilla entre el año 99 y el 2011, también actualmente es delegado especial del Estado para la zona franca de Sevilla y director de la Fundación Pablo Iglesias. También está con nosotros Milagros Tolón, ella es licenciada en Historia y Geografía por la Universidad Complutense de Madrid, también es docente por la Universidad Castilla-La Mancha, ha sido diputada regional, desde 2015 ejerce como alcaldesa de la importante ciudad de Toledo, una localidad histórica, patrimonio de la humanidad, que actualmente es sede también del gobierno regional de Castilla-La Mancha. También actualmente es secretaria ejecutiva de Economía de las Ciudades en la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español. Y desde 2019 es vicepresidenta segunda de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y por otra parte está con nosotros también la compañera Paula Mendoza, antropóloga social de la Universidad de Chile, vicepresidenta también de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asociación Chilena de Municipalidades, concejal de la comuna de Ñuñoa, importante localidad de Santiago con más de 200.000 habitantes, destacada por su desarrollo cultural y educativo, quien además también recientemente asumió el papel de miembro del comando de la precandidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez. Para comenzar, quisiera hacer una pregunta general. Más allá de los efectos sanitarios de ambos países en relación a esta pandemia, y pese a sus diferencias, hemos visto cómo este escenario COVID ha disparado los niveles de desempleo, de pobreza, de violencia de género, de brecha de género también, producto de la informalidad del empleo femenino y las labores de cuidado, la brecha educativa e incluso la destrucción directa de empresas. No obstante, en el caso español hemos visto cómo el gobierno del presidente Pedro Sánchez ha reforzado el escudo social, implementando múltiples políticas de apoyo, como el ingreso mínimo vital, mayores recursos para las comunidades autónomas, en función de apoyar a empresas, a trabajadores autónomos y también a las familias. Por ejemplo, también mayores recursos para reducir el aforo en las escuelas, aumentar la cobertura también del sistema sanitario, entre otras medidas. En relación a este contexto y estas políticas nacionales, pero que tienen un impacto local y también un grado de innovación local, alcaldesa Milagros, ¿qué nos podría decir respecto a lo que está haciendo el gobierno español, pero también los gobiernos locales, como es el caso de vuestro ayuntamiento, y qué iniciativas rescataría para mitigar los efectos de esta lamentable pandemia? Alcaldesa. Bueno, yo creo que lo más... Bueno, buenos días a todos. Aquí estamos, son la 1:30, 2 menos cuarto. Buenos días a todos los que estáis aquí. Y es un placer que contéis con nosotros, sobre todo con los que estamos en primera línea. En primera línea, siempre decimos que los ayuntamientos somos la infantería. Y eso es así. Hombre, lo más importante es que en España se está actuando la cogobernanza. El gobierno de España está teniendo en cuenta por primera vez, después de hace mucho tiempo, a los ayuntamientos. En la agenda del gobierno de España están los ayuntamientos, algo que desde hace muchos años, y lo digo porque soy vicepresidenta de la FEN, no se tenía en cuenta a la hora de gestionar esta grave pandemia. ¿Con qué nos quedamos? Por supuesto, lo has dicho tú, lo has dicho Felipe, el escudo social que ahora mismo hay en España de protección hacia las personas más vulnerables es un escudo social sin precedentes en nuestra historia.
Y eso que ya pasamos una gran crisis en el año 2007, una crisis importante mundial, pero ahora es una crisis sanitaria que además lo que ocurre es que además de todo esto, la crisis sanitaria lo que hace es mermar la economía de las ciudades. Durante esta crisis yo creo que quiero destacar el papel que han tenido los ayuntamientos de toda España y que conozco bien y además también las entidades locales nos hemos visto obligadas de alguna forma a tomar numerosas decisiones muy rápidas. La situación era muy incierta porque no sabíamos lo que iba a pasar la semana siguiente, sobre todo por la situación de la pandemia, y hemos tenido que tomar decisiones orientadas sobre todo al bienestar de los vecinos. Esto ha sido lo primero. Pero no solamente decisiones desde el punto de vista pues de lo que es el día a día de un ayuntamiento, me estoy refiriendo a la desinfección, a la limpieza, sino también a la protección de los ciudadanos, sobre todo con los servicios sociales que son los que, en este caso, llevan los ayuntamientos de toda España. Con carácter genérico, como no puede ser de otra forma, los ayuntamientos han sido pues, los primeros que han tenido que llevar a cabo acciones tan importantes de desinfección, de limpieza y no solamente de espacios y vías públicas, pero también llamamientos y requerimientos para cumplir con la situación de estado de alarma. España, que es un país que vive en la calle, es un país yo creo que como ustedes también, que disfruta mucho de su cultura, de sus fiestas, en un momento dado, me estoy refiriendo a va a ser un año, el 12-13 de marzo, se tiene que encerrar en sus casas. Y esto no es fácil, Y sí que tengo que decir que la ciudad de Toledo, que es lo que realmente conozco, fue un llamamiento a la seguridad que los toledanos y en general los ciudadanos acataron sin ningún tipo de peros, sabiendo la situación tan grave de salud pública que se nos llegaba encima. Pero además, ¿qué tuvimos que hacer? Adecuar toda la vida de la ciudad. Los alcaldes tuvimos que cerrar las ciudades, prácticamente dejando, eso sí, el comercio y vías principales, sobre todo para el abastecimiento diario y sobre todo los nuevos, teniendo en cuenta los nuevos hábitos de atención según se estaban produciendo los acontecimientos que, como digo, eran muy inciertos porque no sabíamos lo que iba a pasar 15 días después, porque no sabíamos realmente, ni siquiera los profesionales, cómo se estaba comportando este virus. ¿Qué hicimos? Lo primero que hicimos, aparte de todo lo que hizo el Gobierno de España, que yo me quedaría con esa cogobernanza por parte del Gobierno de España con las comunidades autónomas y también con los ayuntamientos, ¿con qué me quedaría yo? Aparte de que con la gobernanza, con el escudo social, con la protección que se da sobre todo en un país tan turístico a un sector servicios que era realmente el que más había sido afectado, el que más está siendo afectado. ¿Qué hicimos? Poner en marcha mecanismos. Primero, para ayudar a los más vulnerables. Y yo les puedo decir que en Toledo las ayudas de emergencia se triplicaron. Cuando digo ayudas de emergencia, las ayudas de emergencia es las ayudas a las personas, a las familias más vulnerables. ¿Por qué? Pues porque la situación era totalmente muy difícil. ¿Qué hizo el Gobierno de España, sobre todo, que también es un ejemplo y que no ha ocurrido en otros países? Lo que llamamos los ERTES. Proteger a los trabajadores, sobre todo por causa de la pandemia, para que los empresarios en un momento dado no llegaran a cabo la figura de los ERES, o sea, despedir a los propios trabajadores. De alguna forma el Estado se está haciendo cargo de esos trabajadores, sobre todo para no incrementar el peso económico a los empresarios. Pero a todo esto debe sumarse el gran componente humano que han tenido muchas actuaciones en los momentos más complicados, los momentos más difíciles, más duros, sobre todo de la pandemia. Y me quiero también referir, dentro de esa incertidumbre que teníamos, a las personas mayores que vivían solas, que viven solas y que no podían salir ni a por medicinas, ni a por medicamentos, ni a por farmacia, ni siquiera a comprar porque la situación era complicada.
Nosotros lo que hicimos fue hacer sobre todo un escudo también de protección social en la ciudad y en las ciudades, sobre todo con los servicios sociales y sobre todo con nuestras policías, con nuestros bomberos, con nuestra protección civil, para que ningún toledano, en Sevilla sería sevillano, pasara hambre o pasara necesidad. Pero no solamente por por ser familias vulnerables, sino también por esa incapacidad de nuestros mayores poder salir. Pero es que me estoy refiriendo también a ese escudo social que hicimos para llevar medicación, medicamentos a las personas, a las familias mayores que no podían pues, salir a las farmacias porque el miedo, como decimos aquí, el miedo cuida la viña y la situación era muy difícil, la situación era de mucho miedo porque no sabíamos lo que acontecía. En general, los gobiernos municipales se han adaptado muy rápidamente. Nos hemos adaptado muy rápidamente a las circunstancias cambiantes que esta pandemia provocó desde sus primeros momentos. Me acuerdo que la primera modificación de crédito que hace la Junta de Gobierno Local en Toledo es el 14 de marzo. Aquí se declara el estado de emergencia, de alarma el 13 o 14 y ese mismo día convocamos Junta de Gobierno extraordinaria para sacar un paquete de ayudas de emergencia. Sobre todo porque lo que me estoy refiriendo anteriormente, no solamente para limpieza, sino también para protección a los más vulnerables. Y ello, sin duda, lo que hizo fue aportar mucha visibilidad a lo que estaba ocurriendo. Era una situación de emergencia, era un estado de alarma que seguramente en España y en los demás países no había ocurrido hasta desde la Guerra Civil Española en el año 36 y un poco la posguerra. Y decir que lo que ha ocurrido también ha sido una buena piedra de toque para valorar algo tan importante como es la contribución de los ayuntamientos y de las entidades locales a lo que es la cogobernanza con el Estado español. Porque los ciudadanos, cuando van a pedir, a reclamar, no saben de competencias. Ellos necesitan, tienen un problema y ¿a dónde acuden? Pues acuden a su ayuntamiento porque es la administración más cercana. Y además yo siempre ponía un ejemplo. En todos los ayuntamientos de España, sean grandes o pequeños, en todos los balcones de los ayuntamientos de España, ondea la bandera de España. Es el referente, somos el Estado. Nosotros somos el Estado en todo el territorio español. No solamente en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, sino en los pequeños pueblecitos de 100 personas, de 50 personas, que también son Estado y que se tienen que sentir también protegidos. Por tanto, los ayuntamientos somos quienes en mejor disposición pueden prestar determinados servicios para que los ciudadanos no se pierdan en un momento dado. Sobre todo, como decía, dada nuestra proximidad y nuestra presencia en todo el territorio. Este mensaje, yo creo y estoy convencida que el Gobierno de España lo ha captado. ¿Por qué? Pues porque la FEM, que es la Federación Española de Municipios y Provincias, ha estado en todas las decisiones que se han tenido que tomar. No solamente desde el punto de vista sanitario, que también tienen competencia las comunidades autónomas, sino también desde el punto de vista económico. Es una lucha que llevábamos muchos años, pero que creemos todavía queda mucho por trabajar, pero que por fin los ayuntamientos hemos estado en la agenda del Gobierno de España, sobre todo trasladando esos problemas, trasladando esas decisiones que teníamos que tomar y trasladando algo tan importante que es cómo los ayuntamientos de toda España, seamos ciudades grandes o pequeñas, somos Estado español. Unos con más recursos y otros con menos, pero los ciudadanos, cuando tienen un problema, no van al ministerio, van a que su alcalde, alcaldesa, concejal, concejala, se lo intente solucionar. Muchas gracias, Milagros. Interesante también exposición respecto al peso que tienen los gobiernos locales en España, sobre todo considerando que en Chile más bien tenemos administraciones locales con muy pocas potestades, que, bueno, luego Paula podrá exponer sobre el tema. En relación a ello, Paula, concejal de la comuna de Ñuñoa, de Santiago de Chile, ¿qué nos podría decir respecto a lo que está pasando en Chile a nivel central y local para mitigar los impactos de la pandemia?
Bueno, efectivamente Milagros tiene razón. Los municipios o ayuntamientos, como se dice en tu país, son el primer encuentro de la ciudadanía con el Estado. Ahí es donde buscan la primera respuesta. Eh, en Santiago, en Chile, en Ñuñoa en particular, se ha hecho cada una de las cosas que tú has relatado en Toledo. Ha sido muy dura la pandemia. Nosotros tuvimos la ventaja de poder contar con estos 2 meses de anticipación, dado que el primer efecto ocurrió en Europa, tuvimos la información directa italiana, y eso nos permitió de alguna manera poder tener algún dato adicional. Sin embargo, veníamos saliendo de un proceso de revuelta social muy importante. Nosotros tuvimos justamente en la primavera previa, 6 meses antes, un estallido social muy relevante con características inéditas en la población que nos llevó al punto de quiebre destituyente que hoy día nos tiene generando un proceso constitucional nuevo, terminando una constitución de 40 años generada en dictadura. Por lo tanto, todos esos elementos configuran también una entrada distinta al proceso de pandemia y de confinamiento. Los procesos de movilización social que fueron muy potentes en todo el país y que desestabilizaron fuertemente al gobierno, se autorregularon generando el regreso a las casas de las movilizaciones por producto de la pandemia, más allá que por el llamado de las autoridades sanitarias. Ahí hubo una conciencia importante por parte de los propios grupos, microgrupos organizados, porque también había una dinámica que no tenía que ver precisamente con una estructura partidaria con la que se pudiese dialogar, sino que eran múltiples grupos que estaban ahí. Y entonces cuando se entra en el mes de marzo en América Latina, en Chile en particular, al proceso de confinamiento después del 18 de marzo, veníamos también de un movimiento importante donde las mujeres tienen un rol relevante. Aquí yo quisiera señalar que el trabajo de las mujeres en el tejido social y en las organizaciones generó una tensión importante en términos no solamente de la demanda y de la generación de respuesta por parte de los municipios, sino que también se articuló de manera autónoma precisamente porque existía una memoria social producto también de el trabajo generado en resistencia. Tuvimos una relación muy brutal de represión durante el proceso de estallido social, generando violaciones de derechos humanos, trauma ocular en más de 300 personas que perdieron incluso varios de ellos la visión, un par de decenas de muertos en situaciones muy complejas, intervención de alto comisionado de Naciones Unidas, 5 informes internacionales de violaciones de derechos humanos. Ese es el contexto país en el que entramos a la pandemia. Por lo tanto, cuando comienza el confinamiento necesario, bien indicado y de prevención, tampoco se responde con una política necesaria de entrega de ayudas sociales inmediata que permitiese un confinamiento sostenido de varios meses, que fue el que se tuvo que llevar a cabo. Entonces, también ahí en América Latina existe una situación de pobreza distinta a la situación que tienen ustedes en Europa, y ahí se genera una desnudez de la desigualdad que tenemos, en particular en la comuna de Ñuñoa, que es una comuna donde tenemos situación socioeconómica de personas que tienen una realidad en sus hogares, que es una realidad que se autosostiene con recursos financieros propios, y unas familias que requieren y que dependen de las ayudas del Estado. Cuando estas familias se ven confinadas en sus hogares, hay algunas que podemos realizar trabajo en los hogares, teletrabajo, y hay muchas de ellas que tienen trabajos informales y que por lo tanto no los pueden sostener, y de esas maneras sus procesos alimentarios se convierten entonces en un espacio que queda inmediatamente a la deriva, y empieza a haber procesos de hambre, generando entonces una respuesta en los territorios que se llaman ollas comunes o comedores informales, y empieza a tejerse una manera de resistencia popular porque las autoridades centrales no dieron abasto ni respuesta en forma inmediata y oportuna.
Entonces, claro, hay dos lecturas que conviven. Por un lado está esta respuesta sanitaria, que es una respuesta curativa, donde se contratan ventiladores mecánicos, donde se preparan salas UCI, donde se trata de responder efectivamente para minimizar la cantidad de muertos en pandemia, pensando en este dilema de la última cama, pero no se genera una prevención adecuada para evitar los altos niveles de contagio que teníamos, y hay una subentrega de las cifras de contagio. Entonces tenemos ahí dos categorías de personas que viven la pandemia de una manera muy disímil y muy distinta en América Latina, en Ñuñoa en particular, llegando a extremos, Milagros, que no lo podrás creer, que desde la autoridad ministerial, el ministro de Salud en un minuto determina que las condiciones de confinamiento van a ser distintas en la comuna de Ñuñoa, de la que yo soy concejala, para dividir nuestra comuna, haciendo un mapa, estableciendo en una calle nuestra, que es la avenida Grecia, diciendo al norte de esta avenida las personas van a hacer confinamiento, y al sur de esta avenida, donde se ubican sectores de población más popular, más vulnerables en términos socioeconómicos, exclusivamente socioeconómicos, al sur de esta avenida van a seguir trabajando y movilizándose por la ciudad, sin tener ninguna característica, ningún informe epidemiológico, sociosanitario que tuviese respaldo para poder establecer esa medida, sino única y exclusivamente un aval de carácter socioeconómico. Las personas al sur de la avenida Grecia eran quienes proveían cuidado infantil en las casonas de los barrios altos, quienes proveían los jardineros, los guardias de seguridad, en las cajeras de supermercado, el retail, y las personas al norte de la avenida Grecia eran quienes podían establecer efectivamente un sistema de confinamiento porque estaban haciendo un aporte productivo a través del teletrabajo. Entonces, la pandemia se vive de una manera muy distinta y se entiende también en un correlato histórico, comprendiendo desde los 6 meses anteriores, haciendo la visión que venía en Chile producto del estallido social. Muchas gracias, Paula. Interesante reflexión a propósito de lo que señalaba Milagros en torno a esta cogobernanza que ha impulsado el presidente Pedro Sánchez con los gobiernos de las comunidades autónomas, con los gobiernos locales, versus este excesivo centralismo en Chile, en donde incluso hubieron medidas sin ningún criterio científico sanitario, sino que más bien para que la productividad del país, sobre todo en los estratos altos, siguiera funcionando. En ese sentido, una segunda pregunta interesante. En el momento previo a la pandemia, tanto Chile como España, con obviamente ciertas diferencias, iniciaron procesos políticos y sociales transformadores respecto a tradicionales lógicas neoliberales. En España, el presidente Pedro Sánchez asumió en su momento con un gran programa para fortalecer el estado de bienestar y modernizar la economía, esto tomando en consideración el actual escenario de cuarta revolución industrial, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con digitalización y smart cities. En Chile, desde el 2019, se viene desarrollando un dinámico proceso constituyente que al parecer tendería a constituir un estado de bienestar moderno en lo pronto. Pero en este momento tan complejo se está desarrollando una compleja mezcla de demandas en pos de avanzar hacia mayor igualdad y democracia, pero también de avanzar hacia la reconstrucción del empleo y la economía. Alcaldesa Milagros, ¿cómo crees tú que deberían afrontar estos desafíos los gobiernos locales? Bueno, antes de nada, yo quería también, me ha parecido muy interesante, concejala Paula, lo que has dicho, pero me gustaría que supierais la situación en España. Cuando hablo de gobernanza, hablo con los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Y lo que decía la concejala, aquí ha ocurrido en España también, concretamente en Madrid. En un momento dado, pasa la competencia de la salud pública a las comunidades autónomas. Entonces, la Comunidad Autónoma de Madrid, que está gobernada por el Partido Popular, establece ese criterio que tú misma hablabas de tu ciudad, de tu comuna, aquí en barrios de Madrid. Lo mismo que estás diciendo, de una acera para acá se pueden salir a la calle y de otra acera para acá no. No ha sido lo habitual
no ha sido lo habitual, pero ha ocurrido. Ha ocurrido. No en todos los territorios, igual que en la primera parte de la pandemia, el Estado, el Gobierno de España es el que lleva toda la batuta en un momento dado, cuando la parte más relajada, las competencias en sanidad las asumen los que son los competentes, que son las comunidades autónomas. Y pasa esto, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, algo que la verdad es que es para echarse las manos a la cabeza, porque lo has descrito perfectamente. Los que tienen que ir a trabajar a los barrios altos pueden salir de sus casas y los de los barrios altos no. Aquí prácticamente ha pasado algo parecido, no tanto, ni mucho menos, pero en un momento dado sí. Y con respecto a lo que el escenario que tenemos ahora, bueno, es un escenario complejo desde el punto de vista económico. Pero aquí en España todavía no hemos pasado la pandemia, estamos en la tercera ola. Se hablaba de salvar la Navidad, se salvó la Navidad, entre comillas, pero se llenaron los hospitales y las UCIs están teniendo un aumento importante de contagios, de enfermos por la cantidad de contagios que hay. ¿Cuál es la situación económica? Difícil. España es un país que vive del sector servicios. Toledo es una ciudad que vive del sector servicios. Y además, de forma también directa, se ve afectada por la pérdida de puestos de trabajo. La pérdida de puestos de trabajo, también como la reducción de jornadas laborales que estamos sufriendo, evidentemente. En Toledo, por ejemplo, estamos dentro de la Comunidad de Castilla-La Mancha y tenemos un nivel 3. Eso significa que toda la hostelería está cerrada y eso significa que todo el ocio está cerrado. Solamente ni siquiera podemos ir de un territorio a otro. Yo no puedo salir de Toledo a no ser que sea pues, por trabajo o causa justificada. Y estas circunstancias han tenido como consecuencia la agudizada también brecha de género, que yo creo que es importante que lo tratemos. La situación de la mujer. La situación de la mujer, que los últimos datos del paro registrado aquí en España, ya salió el dato en España, conocidos esta semana, nos indican que el desempleo femenino ha aumentado. Y ha aumentado con respecto a la crisis de 2007-2008, que la llamábamos la crisis del ladrillo. ¿Por qué? Pues porque el sector servicios básicamente está formado por más empleo femenino, o un poquito más empleo femenino que masculino. Y la crisis también puede ser analizada desde una perspectiva de género. Creo que es importante, además, dos mujeres, una que está en un puesto de responsabilidad política, tanto en Chile como en España. Yo creo que también siempre tenemos que sacar ese lado y reivindicar esa brecha que nos preocupa y nos ocupa y nos tiene que ocupar. Y por eso es importante visibilizar. Por eso es importante, a mí cada vez que me llaman para hacer cualquier tipo de conferencia, es importante que estemos allí las mujeres que tenemos responsabilidad. Creo que la situación es difícil, que se puede hacer desde el ámbito municipal también. Pues la gestión de la crisis, yo creo que, aunque tenemos las competencias son las que son, pero creo que tenemos que sacar medidas adoptadas sobre todo condicionadas sobre todo por las restricciones sanitarias, siempre teniendo este paraguas. Tenemos diferentes márgenes de actuación. ¿Qué márgenes de actuación tenemos? Pues, por ejemplo, nuestro ayuntamiento, considerado las circunstancias que estábamos pasando, sobre todo las obligaciones que recaen sobre las mujeres, que además somos un equipo de gobierno donde hay más mujeres que hombres, lo que hemos hecho es, sobre todo desde el ámbito familiar, es sacar unas ayudas a la conciliación, unas ayudas a la conciliación laboral, sobre todo para que las mujeres puedan tener ese colchón económico y que podamos directamente ayudarlas. Ayudas a la conciliación abiertas a familias, también importante, monoparentales, porque también hay familias monoparentales y sobre todo padres, madres, tutores que necesitan, o cuidadores que necesitan también, no solamente desde el punto de vista de la Administración General del Estado, que sí desde el Gobierno de España, pero también desde los ayuntamientos, esas ayudas. Y visibilizar esas ayudas a la conciliación para que veamos que una mujer también tiene que desarrollar, aun en un momento de pandemia, no puede ser su responsabilidad laboral. Pero además, estas ayudas se suman a ayudas que hemos hecho a los autónomos, al pequeño comercio. El Ayuntamiento de Toledo ha puesto en marcha unas ayudas de más de 1 millón de euros, sin tener tampoco la responsabilidad aquí,
para los autónomos y para el pequeño comercio. Esto lo hemos podido hacer también gracias a esa cogobernanza. Y es que después de muchos años, los ayuntamientos hemos podido coger nuestros ahorros que teníamos en los bancos, lo que llamamos los remanentes, que estaban en los bancos, porque así el anterior gobierno del señor Rajoy, del Partido Popular, quiso para controlar la hacienda municipal. Hemos podido hacer, sobre todo porque el Gobierno de España nos ha dado permiso, esos ahorros que teníamos en los bancos para poder invertirlos en las ciudades. De hecho, Toledo, que tenía remanentes, los remanentes, nuestros ahorros en bancos, ha podido destinar más de 1 millón de euros a ayudas directas, sin ser nuestra competencia, a autónomos y al pequeño comercio. Teniendo en cuenta que ya el Gobierno de España está, como digo, como hemos dicho al principio, con ese escudo social, con esos ERTES y también con ayudas a autónomos. Pero también las comunidades autónomas están ayudando, en este caso, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha sacó el lunes pasado 60 millones de euros también para autónomos, para artesanos y para el pequeño comercio. Quiero decir con esto que nuestra competencia ha aumentado, se ha ampliado, porque son cuestiones de pura necesidad. Formar es mucho más amplio que acumular conocimiento. Yo creo que es importante esto y por eso uno de los factores determinantes en la brecha de género, que también es importante, es la formación. Es la formación en la que estamos trabajando intensamente en la ciudad de Toledo. Mientras que la brecha de género en el grupo de analfabetos es casi de un 20%, entre los trabajadores y trabajadoras, la mayor es, por supuesto, que la mujer, como hemos venido diciendo. Todo este conjunto de ayudas que hemos puesto sobre la mesa, sin duda, lo que contribuyen es a ayudar a, sobre todo, esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir, a paliar un poco los efectos laboral, no solamente de los hombres, sino también de las mujeres. Sobre todo, lo que queremos es un mayor aprendizaje porque esto significa mayor empleabilidad. Es importante combatir contra el analfabetismo. Además lo digo porque he estado muchos años, he sido docente muchos años, y aquí, en España, en Toledo, había mujeres de mi edad que no sabían nada más que leer y escribir. Y estamos hablando de hace 15 años, no estamos hablando de la época de mis padres o de mis abuelos. Por tanto, esto es algo muy importante que también los ayuntamientos tienen que hacer. Como decía, es mucho más amplio. Acumular conocimiento, formar, que, sobre todo, tener que estar ayudando continuamente a estas personas. Y bueno, creo que es muy importante que si desde las administraciones públicas desarrollamos programas orientados a mejorar la formación, vamos a contribuir sobre todo a intentar erradicar una brecha, no solamente de género, sino también en general una brecha de más gente, más porcentaje de ricos y más porcentaje de pobres. Una brecha, sobre todo, donde se iguale la clase media en nuestro país. Es imprescindible evitar que la crisis que estamos viviendo, que es una crisis sanitaria, pero va totalmente acompañada por una crisis económica, genere más desigualdades. En nuestros países, tanto en España como en Chile, sin tener que ver las circunstancias, porque cada país tiene unas circunstancias y unos condicionantes diferentes, eso lo tenemos claro todos. Y sobre todo tenemos que evitar retrocesos en los derechos, en la igualdad. Y cuando hablo en la igualdad, no solamente me refiero a la igualdad entre hombres y mujeres, me refiero a la igualdad de todos los seres humanos. Yo creo que esto, cuando hablamos de igualdad, no es solamente, hay que seguir ampliando ese concepto de igualdad, así como erradicar las diferentes formas que podemos tener de violencia de género en nuestros países. Yo creo que poco a poco nuestros ayuntamientos, como decía, como somos el referente, podemos avanzar no solamente en ayudas, sobre todo en formación, en conocimiento y en demostrar igualdad en todo el amplio espectro que significa la palabra igualdad. Muchas gracias, alcaldesa. Concejal Paula Mendoza, ¿cuáles son, a tu parecer, los principales desafíos de Chile
y los actores locales, donde además prontamente también se unirán los gobiernos regionales con mayor autonomía, a propósito de las elecciones que tenemos en abril, elecciones históricas. Paula. Sí, bueno, claro, efectivamente nosotros aquí tenemos unas decisiones ambivalentes. Hay un extremo centralismo en Chile, que por primera vez vamos a tener elección de gobernadores regionales. Estamos por primera vez eligiendo en todas las regiones del país gobernadores regionales. Y ello va a generar un movimiento inédito, porque vamos a tener un intendente o intendenta nominado por presidente o presidenta de la República, que va a estar a cargo de la agenda de seguridad fundamentalmente, y un gobernador o gobernadora elegido directamente por la ciudadanía, con algunas atribuciones de carácter, donde va a tener la posibilidad de formar gobierno, las seremías de las distintas áreas, avanzar con las temáticas de esa naturaleza. Sin embargo, pensando en cómo nosotros hoy día tenemos estructurados los temas de pandemia y cómo vamos a continuar probablemente durante el 2021, tenemos una problemática importante. Hoy día estamos frente a un recrudecimiento de la pandemia. Milagros, todavía no podemos hablar de una segunda ola porque nunca alcanzamos a cerrar la primera ola, nunca alcanzamos a terminar con el nivel de contagios a un estándar razonable en Chile. Estamos pensando que hay cosas tan evidentes y tan razonables como impedir el traslado de población, lo que tú dices. Nosotros en Toledo no podemos salir precisamente para evitar ampliar los niveles de contagio y de transmisibilidad del virus entre una ciudad y otra. Acá se ha dado el despropósito que teniendo comunas en cuarentena, tenemos permiso, entre comillas, de vacaciones. Entonces hay 7 millones de chilenas y chilenos que han solicitado permiso de vacaciones. Eso es casi la mitad de la población adulta que hoy día se está desplazando por las distintas regiones del país. Entonces tenemos aglomeraciones en playas, aglomeraciones en lagos, tenemos centros comerciales abiertos. Hay una dinámica aquí donde hay una tensión entre lo que significa la salud pública y lo que significa una presión por la reactivación de la economía en una mala comprensión de lo que significa la reactivación de la economía. Este país es un país donde hay una extrema economía neoliberal, pero que tampoco funciona el mercado libremente, porque es un mercado que funciona coludido, es un mercado donde la Fiscalía Nacional Económica está permanentemente persiguiendo a empresarios que se coluden, por ejemplo, en las propias farmacias, donde nos cobran sobreprecios a las personas por los medicamentos, donde tenemos hasta en el rollo del papel confort multas porque han cobrado durante años sobreprecios. En las proteínas más básicas como el pollo ocurre lo mismo. Entonces, el mercado no funciona en la dinámica de la oferta y la demanda como debiese funcionar en una economía sana. Y tampoco está funcionando un Estado que tenga herramientas suficientes para poder regular adecuadamente. Entonces, ahí volvemos a las razones de por qué se moviliza la población y por qué tenemos que poner entonces al centro del debate la elección que vamos a tener en el mes de abril, donde, como decía Felipe al inicio de la conversación, en Chile este año se hace realidad esta gráfica demanda tradicional, que se vayan todos, porque vamos a elegir desde la presidencia de la República hasta las concejalías de las municipalidades, pasando por gobernadores regionales, por los diputados y diputadas, senadores y senadoras, y además vamos a elegir a quienes van a redactar la próxima Constitución. En ese sentido, vamos a tener entonces una demanda de definir cuáles van a ser los nuevos principios que pudiesen normar la dinámica de autonomía y de mayores responsabilidades y las competencias para los propios municipios o ayuntamientos, como se llaman en tu país.
Los municipios hoy día en Chile no son gobiernos locales, son meras administraciones, tienen una cantidad de responsabilidades muy grandes, pero no tienen autonomía económica. Las patentes comerciales, por ejemplo, que son un gran centro donde nosotros podemos tener ingresos, se pagan solamente en el lugar donde tienen la casa matriz las empresas. Y, por ejemplo, conversábamos antes de iniciar el panel al aire, que Chile, siendo un país minero, tiene grandes proyectos que tienen importantes sumas de aportes a la economía, que funcionan básicamente en la zona norte del país, pero cuyas casas matrices están en la región metropolitana, que está en el centro del país. Chile es un país largo, angosto, ya lo describía el poeta hace muchos años atrás, pero se quedan solamente en las regiones las externalidades negativas y no se quedan los recursos económicos que podrían permitir un potenciamiento entonces de esas comunidades y de esas personas que están allí viviendo y que finalmente tienen solamente los golpes inadecuados de lo que significa la explotación de un recurso minero que tiene hoy día también algunos elementos que no significan necesariamente bienestar para la población. Eso en ese primer ámbito. Respecto al rol de las mujeres, claro, las brechas de género siempre nos golpean en situaciones de emergencia, nos golpean duramente, fuertemente. Las mujeres efectivamente tenemos una sobrecarga. Hemos visto que con el confinamiento el teletrabajo ha significado un golpe tremendamente importante. Las mujeres hemos estado en casa, somos de los hogares uniparentales en Chile. 8 de cada 10 hogares que viven con un solo padre o madre son encabezados por mujeres. Entonces, además, las mujeres han debido lidiar al interior de los hogares con la crianza de los hijos, la educación de los hijos e hijas, el trabajo y las tareas domésticas sin poder salir, porque hubo minutos en que también se restringió las características de los permisos que estaban autorizados, que tenían motivación. Se pedía un permiso distinto para ir al supermercado, un permiso distinto para ir a la farmacia, un permiso distinto para asistir a adultos mayores y un permiso distinto para que niños y niñas visitaran a padres y madres. Hubo un minuto de la pandemia en que en Chile la Autoridad Central Sanitaria restringió el permiso de visita de padres y madres a hijos e hijas que vivían con el progenitor cuando eran familias separadas. Lo que por supuesto generó una gran movilización y una reclamación importante, especialmente en mi comuna, la comuna de Ñuñoa, que tiene 250.000 habitantes, que es una comuna que además tiene una alta tasa de incidencia en clase media, población bien variada, pero también muchas familias que comparten el cuidado de los hijos y las hijas. Entonces, muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes pasan fines de semana con el papá, fines de semana con la mamá, tareas compartidas, etcétera. No podían hacerlo porque la autoridad ministerial había determinado que debían estar con uno solo de ellos durante 4 semanas seguidas. Eso, además de atentar contra los derechos de las niñas y los niños, terminó efectivamente precarizando las condiciones humanitarias de mayormente las mujeres, que finalmente al término de 10 meses de pandemia y confinamiento y situaciones extremas, significó que 3 de cada 10 mujeres chilenas, el 35%, hoy día tienen problemas agravados de salud mental, y eso nos está significando una situación bien compleja porque la salud mental en Chile no está cubierta fuertemente por los sistemas de salud privada, y la salud pública, que atiende al más del 80% de la población del país, no da abasto con la cobertura de salud mental. Entonces, claro, por un lado se ve la necesidad de aumentar competencias a los municipios, pero debemos aumentar competencias junto con aumentar recursos financieros y aumentar la posibilidad de generar equidad en términos de hombres y mujeres, porque eso no solamente mejora las condiciones de vida de las familias, sino que cuando incorporamos vertientes estatales a las dinámicas de cuidado, que es lo que hemos estado abordando aquí, niños, niñas, adolescentes y también los mayores que han estado
a cargo mayoritariamente de las mujeres, estamos incorporando la variable del Estado a un problema que hoy día ya no es un problema de las familias, un problema privado, sino que es un problema social que debe abordarse desde lo público y que por lo tanto sabemos nos va a recaer principalmente a los municipios, a los ayuntamientos, que somos los que estamos en primera línea para resolver las dinámicas que genera necesidad de la población por parte de una respuesta estatal. Para ello, en Chile requerimos entonces avanzar de este Estado subsidiario a un Estado solidario, garante de derechos, y ahí vuelvo entonces al proceso constituyente que nos tiene esperanzados y trabajando fuertemente. Muchas gracias, Paula. También muchas gracias, Milagro, por rescatar este aspecto de género en el marco de esta crisis pandémica. Pese a las diferencias en cuanto a nivel de desarrollo que tienen Chile y España, yo creo que acá tenemos un problema bastante similar. El aumento de los problemas, por ejemplo, de salud mental por parte de la población femenina, el aumento de la brecha salarial, de la informalidad del empleo, el aumento también de las brechas culturales, incluso ligadas a las labores de cuidado, entre otros tópicos que yo creo que podríamos desarrollar proyectos de cooperación. Antes de dar el cierre de honor por parte del director de la Fundación Pablo Iglesias y alcalde de Sevilla, quisiera darles un breve espacio para que puedan hacer preguntas y comentarios mutuos. Así que le doy la palabra a Milagro, si quiere realizar un comentario final y pregunta, Paula. Hombre, yo creo que sí, yo creo que el proceso que vais a vivir vosotros en Chile es esperanzador. Yo creo que efectivamente la situación es importante y yo creo que todas las personas tienen que saber la responsabilidad que supone eso. La verdad es que me ha sorprendido que los ayuntamientos, que es la administración más cercana, no sean, simplemente sean en vuestro país como pues, algo administrativo o algo burocrático, y yo creo que tenemos que luchar es por la cogobernanza donde no sea un centralismo, sobre todo porque supone mayores riesgos a la hora de conocer todos los territorios. Y cada territorio tiene una situación diferente y, por tanto, es importante, como decía, ese aspecto, ese fortalecimiento de las políticas municipales, de las políticas, sobre todo de la calle, y te lo digo porque al vivir la calle cerca, sabes perfectamente cuáles son los problemas de los ciudadanos. Os deseo muchísima suerte en ese proceso que vais a vivir y yo estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias, Milagro. Paula. Sí, yo quisiera decirle a Milagros que miro con tanto gusto y con tantas ganas eso que ella señalaba, de que en cada balcón de los ayuntamientos en España está la bandera nacional, además de la bandera del propio ayuntamiento, porque eso significa la señal de que ahí está el Estado, de que ahí está el país, de que ahí está también la llegada de la ayuda, de la asistencia, del gobierno, pero sobre todo del Estado. Ahí estamos todos, ¿no? En Chile, en cambio, nosotros tenemos banderas como locales, ¿no? Tenemos banderas con los símbolos de cada municipio. Tenemos también la bandera chilena, pero de una manera distinta. Yo creo que tenemos que reconciliarnos con ese símbolo. Hemos ido levantando la dinámica de reconocimiento de pueblos originarios, hemos salido con la bandera mapuche mayoritariamente, pero me gusta eso de pensar que en el balcón de cada ayuntamiento español está el Estado, porque esa es la forma de acercarse y en términos simbólicos me resultó muy atractivo, y yo creo que nosotros podemos rescatar un poco esta mirada, pensando que cuando uno se convierte en un gobierno local, se está convirtiendo también en un cogobierno con el nacional, independientemente de que los sellos pudieran ser del mismo sector o de sectores diferentes. Así es que
Milagros, te mando un abrazo muy grande. Espero que nos podamos encontrar en algún minuto pasada la pandemia, pasada las emergencias, porque efectivamente las mujeres en política siempre tenemos un espacio de complicidad distinta, y ahí no quiero decirle nada a nuestros queridos copanelistas, pero este abrazo sentido entre nosotras sin duda tiene un cariño especial. A continuación tengo el honor de darle las palabras de cierre al director de la Fundación Pablo Iglesias, además ex alcalde de Sevilla, actualmente delegado del Estado español en la zona franca de Sevilla, Comunidad Autónoma de Andalucía, el doctor Alfredo Sánchez Monteseirí. Doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe, no solamente por tus palabras de introducción, sino también por el trabajo que has realizado junto a Jimena para que la colaboración entre el Instituto Igualdad y la Fundación Pablo Iglesias haya dado este primer magnífico resultado. Se me ocurren muchas reflexiones que compartir después de las magníficas intervenciones, tanto de Milagros como de Paula. Creo que han abierto de una manera extraordinaria una serie de diálogos que con se inician y que tienen que ver precisamente con las especiales circunstancias que se están viviendo en estos momentos en Chile, dados los retos electorales que tenéis por delante. Como sabéis, desde la Fundación Pablo Iglesias, de la que soy director, y dentro de sus actividades de cooperación internacional e institucional, tenemos en marcha muchas actividades que pretenden precisamente lo que hoy estamos haciendo y lo que se ha hecho con gran brillantez, el diálogo y la colaboración entre partidos y fundaciones que son afines a fin de intercambiar la experiencia política, la experiencia electoral, la experiencia de gestión, que la verdad es que se da uno cuenta de que a pesar de las peculiaridades de cada territorio, de cada nación, de cada país, de cada región, de cada municipio, de cada ayuntamiento, de cada comuna, hay un denominador común desde el punto de vista de las ideas progresistas que está muy bien que compartamos, que está muy bien que discutamos. En ese sentido, nosotros venimos contando desde la Fundación Pablo Iglesias con la colaboración de los partidos progresistas chilenos, especialmente con el Partido Socialista y con el Instituto de Igualdad. Teníamos pensado viajar a Chile, estar en Chile, acompañaros en todo este momento tan especial desde el punto de vista de las citas electorales que tenéis por delante, pero la pandemia lo ha evitado, hemos tenido que dejarlo para más adelante, pero queremos con estos encuentros, con estos conversatorios, que sintáis muy cerca el calor y el apoyo de las personas progresistas de España a través de nuestra fundación, la Fundación Pablo Iglesias. Queremos en ese sentido que sintáis, insisto, el Partido Socialista y los demás partidos que forman la coalición y también el Instituto de Igualdad, que estamos a lo que necesitéis y que queremos en este año decisivo para la democracia chilena poner lo que requeráis de nuestra parte. Quiero también, en ese sentido, anticipar y aprovechar esta ocasión para adelantar que como digo, es un primer paso, es un primer seminario en el que tanto Milagros como Paula pues han dado, digamos, que la nota desde el punto de vista de que por dónde efectivamente estos diálogos y estos conversatorios. Quiero decir que a partir de ahora, desde estos diálogos internacionales, vamos a hablar del rol del gobierno local, no solo como se ha hecho hoy ante el desafío del COVID, sino también en cuanto a la reconstrucción social y económica. Vamos a hablar de los desafíos que nos requiere, nos presenta por delante pues esta maldita enfermedad, esta pandemia, y de la mano de esas conversaciones vamos a seguir hablando, como hemos hecho hoy, o como habéis hecho hoy, de descentralización, de territorio y de municipio. Como os he dicho, he sido alcalde durante muchos años, antes presidente de la Diputación, y comparto plenamente los análisis que se han realizado. Pero quiero terminar con algo que me ha surgido conforme iba escuchando tanto a Milagros como a Paula. Hace unos años, sobre 2008, la crisis financiera
yo la viví como alcalde de Sevilla, llegó a nosotros y de alguna manera nos obligó también a replantearnos muchas cosas. Pero ha sido muy distinto esta crisis que estamos viviendo ahora. Y ha sido distinto en muchas cosas. Pero quiero referirme exclusivamente a una. En aquel momento, el gobierno que llegó, el gobierno de la derecha, desconfió total y absolutamente de los ayuntamientos. Y de las comunidades autónomas. Pero estamos hablando de ayuntamientos. Desconfió, les cerró el grifo, les prohibió gastar su propio dinero para intentar contrarrestar el daño que la crisis económica estaba dando a los sectores más desfavorecidos. Hoy día, con esta crisis, que es bien distinta, lo sé, pero tenemos un gobierno que, por el contrario, está permitiendo a los ayuntamientos, ayudando, colaborando a los ayuntamientos a través de las comunidades autónomas, les está ayudando a poner no solamente sus recursos, sino que le está aplicando también nuevos recursos para administrar de forma y manera. Efectivamente, la pandemia hay que tratarla desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista social, para que las personas que más la están sufriendo, os habéis referido en vuestras intervenciones sobre esta cuestión concreta, la verdad es que las personas que lo están sufriendo puedan recuperarse lo antes posible. Yo creo que los ayuntamientos son un instrumento de primera magnitud para conseguir ese objetivo. Esta reivindicación que se hace de los ayuntamientos no se hace simplemente por corporativismo. Se hace porque sabemos que, como ha dicho Mila, somos la administración, sois la administración más cercana a la ciudadanía, que tiene mayor sensibilidad a los problemas. Y en estos momentos de problemas que están en todos los sectores, los que tienen que ver con los más desfavorecidos han de ser el objetivo fundamental de los progresistas. Termino agradeciendo de nuevo tanto al moderador como a las ponentes, con ese gran e importante sesgo de discriminación positiva que han dado en sus intervenciones, porque creo que lo han hecho no solamente desde el punto de vista concreto de lo que significa este primer seminario, este primer diálogo, sino que ha marcado la línea de los que van a venir después como fruto, como digo, de esta colaboración entre el Instituto Igualdad, los partidos progresistas de Chile, la Fundación Pablo Iglesias y el Partido Socialista Obrero Español. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Yec, alcalde de Sevilla, director de la Fundación Pablo Iglesias. Rescatar un comentario que señaló importante, más allá de la autonomía o el empoderamiento de los gobiernos locales o comunidades autónomas, no da lo mismo el gobierno central. Y ahí vemos el caso de lo que hoy pasa en España con el gobierno progresista del presidente Pedro Sánchez, que ha ayudado a las comunidades autónomas, que ha ayudado a los gobiernos locales, pero también vemos la contraparte de lo que ha pasado en Chile con un gobierno de derecha que lamentablemente no está satisfaciendo las necesidades sociales, más aún en una coyuntura crítica de alta efervescencia social. Así que también el llamado de unidad a las fuerzas progresistas en Chile para alcanzar un gobierno transformador y que ayude a la descentralización del país. Muchísimas gracias, director, muchísimas gracias, Milagro, alcaldesa de Toledo, muchísimas gracias, Paula, y estamos también en contacto en futuros encuentros. Muchísimas gracias también a quienes nos vieron en vivo en las plataformas de Fundación Pablo Iglesias y también Instituto Igualdad. Muchas gracias. Hasta luego.